Ahora el doctor Colombero, que vino desde Rosario para presentar este caso, que es muy interesante. Bueno, este caso tiene dos partes, recuérdenlo, y mi participación es simplemente en los últimos meses, así que es una participación secundaria. No, ¿cómo que no? Vos Pero bueno, hiciste la en tiempo es confirmación. muy secundaria. Bueno, es una mujer bioquímica de 63 años que consulta en noviembre de 2017 por un cuadro de disminución visual en ojo derecho. No tenía antecedentes que podía referir, salvo una tos aislada sin diagnóstico. La agudeza visual en ese entonces era de 20-60 en el ojo derecho y 20-30 en el ojo izquierdo. No tenía ni células ni flare en ninguno de los dos ojos. La presión era normal y en el segmento posterior tampoco tenía células en vítreo. En el fondo de ojos de ojo izquierdo no se veía ninguna alteración y en el ojo derecho se veían estas lesiones amarillentas, subretinales que parecían en diferentes estadios, la nasal más antigua, de bordes más netos, y las temporales multifocales y con tendencia a la confluencia, y un moteado que acá no se ve muy bien, pero todo un moteado más difuso que involucraba la mácula. En la geografía de tiempos medios, lo que se ve aquí son las zonas más elevadas, se mostraban como hipofluorescentes inicialmente, y con toda una hiperfluorescencia punteada más difusa que involucraba también la mácula. Y en tiempos más tardíos, ya una tinción tardía y bloqueo del epitelio pigmentario, sobre todo en esta zona, una tinción perivascular, sobre todo en periferia temporal, y también una filtración del disco óptico. El OCT en la zona del infiltrado subretiniano mostraba efectivamente un material de una reflectividad media alta entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, ¿no? Y a nivel de la mácula también, pero en menor proporción, la ondulación que es bastante característica y algún puntual defecto en la capa elipsoide, que podía justificar la visión que tenía de 20-60. Los estudios clínicos, el diagnóstico presuntivo inicial era el de un linfoma tracular primario, también se pensó en alguna infección como tuberculosis o una neuroretinitis subaguda unilateral difusa. La punción lumbar fue normal, la resonancia magnética de cerebro fue normal, el examen neurológico y clínico también, por lo que se planteó para buscar información una vitrectomía diagnóstica y dado que no tenía ninguna célula en vitrio, la opción de hacer una biopsia retinocoroidea, pero la paciente no aceptó. Todo lo que quiera, doctor. No, la paciente no aceptó porque era bioquímica y dijo, si esto es un linfoma me voy a morir. Pero como no tengo nada en el cerebro, ¿para qué me voy a tocar la retina? Si yo todavía con el ojo veo. Bueno, está bien. Es un argumento. La seguimos controlando. Pregunta. Un día vamos a cambiar la respuesta. ¿Se puede tratar un paciente con el OCT típico, absolutamente diagnóstico de linfoma con ese? No. ¿Me entiende la pregunta? Sí, se puede tratar no con citología. Nada. Por poner una atrás. Sí. Hay uno diagnóstico ahí. Perdón. Sí, que es el linfoma. Sí, ahí, mira. La imagen, exactamente, la imagen a la izquierda arriba. Un día vamos a mirar eso, apretar un botón, partir a la patología, un linfoma y lo tratamos, sin hacer más nada. Un día. ¿Dónde están los patólogos? No me juegue huevos o tomates. Va a ser así. Porque ¿cuántas veces la vitrectomía es negativa? Muchas veces. ¿Qué significa una vitrectomía negativa? Nada. A positiva un montón. Negativa, cero. Jorge. Sí, ahora la presentación que voy a hacer yo sobre biopsia óptica digital se refiere precisamente a eso, el botón que se aprieta y se transforma en histología. Y este sería un caso especial justamente porque no tenía células in vitro, así que si no hacemos una biopsia retinocoroidea iba a dar negativo, ¿no? La consulta es, si uno utiliza la posibilidad de lavar con solución fisiológica la aguja y llevarla al citómetro y tener el resultado en 4 o 6 horas. Bueno, pero son todos adyuvantes, ¿no? Hoy en día, interleukin, ¿cómo se habla interleukin? Interleuquina. 6 y 10, adyuvantes. Tengo una tablita, es todo muy lindo en el libro, todo muy lindo. Pero el paciente está ahí adelante. Tenemos que encontrar la célula. Tenemos que ser un medio diagnóstico. Si ya es un lío
con una vitrectomía positiva para los hematólogos y oncólogos, imaginar sin la vitrectomía positiva. Yo que hago yo. ¿Te encantó? Yo hago así. Agarro, nunca es viernes a la tarde porque los patólogos están jugando al tenis. Las células son muy frágiles. La agarra, lleva al laboratorio y lo manosea inmediatamente. Tem sempre que se chama fellow residente, puede chamar esclavo, no importa, que va ahí y lo agarra, discúlpeme, Juan Pablo, eso fue muy mal educado, discúlpeme, que va ahí y lo agarra, y ahí lo hace, no cytospin, lo hace cell block. Lo mejor es hacer un cell block porque la inmunistoquímica es mucho más clara. Y ahí se interpreta. La interpretación es monoclonal, pluriclonal y citológica. Ese caso va a ser casi imposible tener una citopatología positiva porque no hay células vítreas. Ahí lo mejor sería una biopsia coloretiniana, donde agarra la angiografía o los CT, lo mismo, y mira los, ¿cómo se llama eso? Camellitos. Agarra un camellito y lo saca ahí. Las células están escondidas entre el epitelio pigmentario y la membrana de Brooks, y van a quedar ahí. ¿A cuánto tiempo están ahí? No tenemos la menor idea, pero un montón de tiempo. Y esas células B están provocando una uveitis de células T que nosotros estamos tratando con esteroides. Y el paciente marcha muy bien. Y estamos todos chochos. Pacientes y médicos. Pero vamos a morir. Mira. Como no se hizo la punción, se decidió seguir clínicamente y un mes después vemos cómo las lesiones aumentaron tanto en tamaño como en número en la zona temporal y por el contrario en la zona nasal la lesión fue disminuyendo de grosor. Al mes siguiente, en enero de 2018, habían aumentado más en la zona temporal y prácticamente había desaparecido la lesión nasal. Y varios meses después, mejorando en realidad. Y ya en septiembre de 2018, 8 meses después, estaban prácticamente todas las lesiones en regresión, salvo este pequeño montículo, pero ya involutivo sería a nivel temporal, y una mácula que había mejorado casi totalmente con una desaparición de las ondulaciones que tenía inicialmente en noviembre. Y esto siguió así, ya hasta el presente sigue sin haber más ninguna lesión en la retina de ese ojo derecho. Entonces, la evolución fue muy buena en cuanto también a lo sintomático, porque la paciente mejoró la visión sin tratamiento, el examen siguió siendo normal tanto neurológico como clínico, y el PET que se realizó en ese momento también fue normal, a excepción de unas pequeñas adenopatías no captantes que se consideraron como que no eran importantes. Por lo que, bueno, el diagnóstico, por lo menos presuntivo, dado que no hay una confirmación histológica, fue en ese momento de un linfoma vitrotiniano primario, con algunas consideraciones. Una es que es unilateral, lo cual por supuesto puede ser, pero ocurre en un 20% de los casos, que no tenía células en vítreo, lo cual también está dentro del espectro clínico de la enfermedad, dentro del rango de posibilidades, aunque es poco probable, poco frecuente, y la presencia de infiltraciones subepitelio pigmentario en varios cuadrantes que hablan de que en general es un linfoma agresivo y que debe ser tratado precozmente y intensamente, pero en este caso no fue tratado. Entonces podríamos discutir si a este momento era realmente un linfoma en regresión o en remisión intraocular, lo cual por supuesto está descrito, sobre todo en linfomas sistémicos de bajo grado, los cuales sin tratamiento desaparecen, sobre todo en publicaciones más antiguas donde había menos sensibilidad en los métodos de diagnóstico. Hay alguna publicación de casos de linfoma de alto grado sistémicos con remisión, pero muy aislados, y linfoma primario intraocular. Hay un par de casos publicados documentados, pero bueno, es una posibilidad que existe, ¿no?, en el linfoma. ¿Por qué pasaría esto? Las hipótesis serían porque por algún motivo se estimula a una respuesta antitumoral del sistema inmune. Hay quienes hablan de que la misma biopsia que uno hace puede favorecer a que la inmunidad responda y ataque el tumor, y en algunos casos se habla de alguna infección que pueda aparecer posteriormente que estimula el sistema inmune. Hay casos descritos en HIV y en Epstein-Barr. Pero esta paciente no fue intervenida, esa sería la contra de esta hipótesis. Pero bueno, el caso continúa y en mayo de este año vuelve a la consulta oftalmológica, en este caso por una proptosis de ojo izquierdo. Tenía una proptosis evidente, como ustedes ven allí, en el ojo contralateral, recuerden. O sea, en el ojo bueno. El ojo que no tenía nada Que no tenía previamente. nada en la retina. Claro.
Había una lesión grande, intraconal, de 24 por 18 milímetros, bastante sugestiva, por lo menos en imágenes de un linfoma orbitario. La ecografía mostraba un leve engrosamiento de la pared ocular, pero sobre todo el espacio subtenoniano, y una masa un poco más heterogénea por ecografía, pero también sugestiva del linfoma. Te voy a decir una cosa importante. Los linfomas y las enfermedades linfoproliferativas es como un vaso de agua. Se pone la agua dentro del vaso, la agua se amolda con el formato del vaso, ¿no? Las lesiones linfoproliferativas malignas o benignas no tienen una tendencia a infiltrar el hueso, tienen una tendencia de amoldar dentro de la cavidad órbita, y la imagen es lindísima. Una antes. Una antes. Mira eso. Eso es una enfermedad linfoproliferativa diagnóstica, punto. Bien. El fondo de ojos era normal, exceptuando una leve tumefacción del disco óptico izquierdo y algunos pliegues retinocoroideos, seguramente por la compresión, pero no había ninguna masa coroidea ni nada por el estilo. Ahí sí se hace un nuevo PET, y el PET en este caso sí es positivo, mostraba adenopatías axilares izquierdas hipermetabólicas, lesión en el mediastino inferior y un foco de hipercaptación cardíaco. Se hace entonces, ahora sí, una biopsia, pero de una axila. Una de las axilas, de los ganglios estudiados de la axila, resultó ser positivo para un linfoma no Hodgkin de patrón difuso a células grandes, con CD20 positivo y un índice de proliferación celular alto. Ki67, ¿cómo se llama? Ki67, está bien. Es un marcador nuclear. Hay marcadores citoplasmáticos y marcadores nucleares. Ese es nuclear. Los patólogos muy jóvenes, como el doctor Zárate y yo, nos sentaban en el microscopio y contábamos las mitosis. Son 2 por 20 campos, son 4, no sé qué. Ahora los jóvenes no quieren contar nada y no saben contar. Porque no saben qué es escribir o contar. Entonces se hace Ki67, que mede la proliferación. 75% es un montón. Pero no, ¿sabe cuándo es un melanoma de coroides? 8, 7, 5. Eso es un montón. Eso es de una agresividad fantástica. Y probablemente explica por qué desaparecieron las lesiones retinales. Yo tengo un caso igualito con una diferencia. En mi caso se hizo una biopsia retiniana, entonces tengo la comprobación histológica. Y después se fue sistémico y órbita. Y la paciente es inmunodeprimida. Yo sé que va a decir que no es, pero es inmunodeprimida. Inmunodepresión no es inmunosupresión. Uno habla de inmunodepresión, tiene HIV. No, puede ser diabética, puede quedar embarazada. Hay montones de estados temporarios o definitivos en la vida humana que hacen inmunodepresión. Algo pasa que tuvo en inmunodepresión y ahí apareció eso otra vez. Bien. Bueno, entonces ya con diagnóstico de linfoma sistémico, comenzó con tratamiento clásico de R-CHOP, con rituximab y inmunosupresores y antitumorales, actualmente con buena evolución, pero solamente pasaron 6 meses. Este es el estado actual. Ahí ven entonces en el ojo derecho solamente la atrofia del cuadro de 2 años previos, y el ojo izquierdo sin alteraciones. La autofluorescencia no muestra lesiones blanquecinas, que son todas zonas de atrofia del epitelio pigmentario. Entonces ahora sí estaríamos tal vez ante un linfoma inicialmente vitreoretiniano que luego se asocia a un linfoma sistémico, o precediendo un linfoma sistémico. Esto está descrito, es muy poco frecuente, pero está descrito. Hay un trabajo muy interesante del grupo de Pulido donde ellos estudiaron pacientes a los cuales le habían pedido estudio de citología de humor vítreo, a los que luego siguieron a nivel sistémico, y el 5% tenía un melanoma sistémico. O sea, el 5% de las muestras que tomaron de compromiso de linfoma intraocular tenían un linfoma sistémico, pero un solo paciente no tenía antecedente previo de linfoma sistémico. Por lo tanto, uno podría decir que no todo linfoma vitreoretiniano primario se asocia a compromiso encefálico, que es lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? O sea, hay excepciones donde puede esto ocurrir, asociarse a un linfoma sistémico. Y pese a que hay poca literatura, porque es algo muy raro, hay una serie, encontré de un grupo japonés, sobre 6 casos en los que en su serie todos los linfomas fueron como este, un linfoma de células difusas grandes B, y lo que ellos dicen es que
prevalencia y la progresión a compromiso cerebral es la misma que en un linfoma primario vitreoretiniano, lo cual es interesante porque ahí estaríamos diciendo que pese a que el linfoma que inicialmente empezó en el ojo, que se manifestó a nivel sistémico, también podría comprometer en el tiempo al cerebro. Así que nunca dejar de estudiar el cerebro de esta paciente, ¿no? Muchas gracias. Muy bueno, ¿Sabes que la mejor cosa del mundo es nos encontrarnos? Yo sé que Juan Pablo, no me encanta, claro, me odia, pero los otros no. En Brasil hay un decreto presidencial, hace mucho, que todo oftalmólogo brasileño tiene que me adorar. Es lo mismo en Brasil, Canadá, Estados Unidos y Europa. Ahora vamos a hacer eso con el nuevo gobierno que los encantó, yo sé, y que va a entrar ahora. Entonces Juan Pablo tiene que cambiar. Mejor cosa del mundo es nos encontrarnos. ¿Sabe por qué? Este hombre presentó un caso espectacular que tiene que ser publicado, ¿sabe cuándo? Ayer. Bueno, ayer. ¿Qué voy a mostrar? Te juro, está en mi charla. Al contrario, al revés. El paciente tiene un linfoma orbitario y sistémico en remisión por 7 años. Y ahí tiene una lesión retiniana diagnóstica. Y ahí. Nosotros tenemos en medicina una manía, no sé cómo se habla, de hacer todos, colocar todo en el mismo basket. Entonces, si el hombre tiene un linfoma primario, un linfoma grande, de células grandes B, muy agresivo, entonces tiene que ser la misma enfermedad. Si el nariz, toda la misma... Puede ser que no. Puede ser que tenga un linfoma, y es mucho más probable, de retina, que se comporta de una manera, sistema nervioso central, y ahí no marchó, ainda bien, se entró en remisión espontánea, y ahí tuve, años después, meses después, un linfoma de la misma naturaleza en términos de células, celularidad y diagnóstico, pero eso no es importante. Lo que es importante es cómo se evolúe la enfermedad, cuál es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad del linfoma de órbita es muy distinta de la historia natural de la enfermedad del linfoma de retina, mismo que tenga el mismo nombre. ¿Me entendés? John Smith, ¿cuántos hay en Estados Unidos? 525,000, ¿no? Y son personas diferentes, distintas con historias distintas, pero todos se llaman John Smith. Entonces, el tumor se llama linfoma de células B grandes de alto grado, pero la enfermedad son dos enfermedades distintas. Me parece mucho más probable que son dos enfermedades distintas do que sea un linfoma en la órbita que vino de... No es así. El único dato que podría unir dos patologías es que ella siempre hacía referencia a una tos en 2017 molesta, sin diagnóstico, y después hizo una alteración a nivel mediastinal infiltrativa, así que tal vez había algo ahí subclínico no detectado. Son... Linfoma de retina será una reacción, no sé. Vamos a aprender, porque los pacientes están sobreviviendo mucho más. Quería decir una cosa sobre el caso este. El problema es que no tenemos la citopatología del ojo. Y en el caso de que la citopatología del ojo fuera positiva, ¿sería igual a la que tiene en la órbita o no? Las células son muy parecidas, pero the natural history of the disease. La enfermedad, sí, por eso, estoy procurando la palabra, espera un poquito. Que es un horror, esa lengua es buchicho, ¿cómo es la cosa? Bolicho, nightclub, bolicho, es una cosa horrible. Bueno, la enfermedad natural, no, la historia natural de la enfermedad son diferentes con el mismo nombre. ¿Dónde está Geni 3? Que presentó un caso. Eugenia. Vos sos Geni 3. Geni 3. A Geni 1 es mi cuñada, a Geni 2 es Evangelina. Vos es Geni 3. Masculino o femenino tu paciente. ¿Viste? Juan Pablo, prestó atención. 4 casos de linfoma. ¿Cuántos son masculinos? 1. ¿Cuántos son femeninos? 3. 3. ¿Por qué? Porque mucho más de mujeres que en hombres.
Y si se mira los linfomas de células B de alto grado sistémicos, mucho más en hombres que mujeres. Mismo nombre, pero no es la misma enfermedad. ¿Entendés? El mismo nombre, no quiere decir que es la misma enfermedad. Porque son clasificaciones que cambian. Que las clasificaciones de linfomas cambian cada 10 años, una peor que la otra. Y es así. Un día vamos a clasificar pacientes y no enfermedades, que es mucho más interesante. Y cuando yo presenté el caso este en Cancún, vos estabas ahí, Carol Shields dijo que, pero además dijo que ya no es el 5%, que es el 20%. Es más de lo que está publicado. Ella dijo que podían ser 2 tumores diferentes, como hipótesis también. Sí. La Academia Americana ahí en San Francisco presentó un chico, no me recuerdo dónde era, muy simpático, me parece que es Cleveland Clinic, la misma cosa. Y la única diferencia es que en el caso de él era un Hodgkin. Entonces es mucho más fácil para nosotros médicos entender que son 2 enfermedades, que tienen 2 nombres diferentes. Pero la única cosa que tienen diferentes son los nombres. John Smith y Joseph Smith. El apellido es el mismo. Entonces tenemos que tomar cuidado de sacar un poco la filosofía antigua de todo tiene que ser una cosa. No es así.